Este día de lectura, tal como hablábamos ayer, estamos leyendo el libro de Hechos, así que nos vamos a disponer a leer y les informo, les comento que ya estamos en Hechos 8, igual que ayer, perdón, Hechos 9. Ayer terminamos de leer Hechos número 8. Terminamos en el versículo 40 y hoy día comenzamos el capítulo 9, desde el 1 hasta el 22. Vamos a comenzar entonces. Preparen sus Biblias. De todas formas, esto queda grabado para que ustedes sepan en YouTube. Queda la grabación, entonces ustedes pueden acceder a ella y estudiar o formular alguna pregunta a raíz del video que queda grabado. Dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Estamos hablando de Saulo, quien no es nadie menos que aquel que hasta ese momento era un perseguidor de los discípulos del Señor, un perseguidor de la iglesia, un judío de alto grado, un hombre muy culto, muy bien preparado en cuanto a la religión judía, de una casta judía importante, y este hombre se oponía rotundamente al punto de la muerte, al punto de matar a todo aquel que profesara a Jesucristo como el Señor. De hecho, leímos días anteriores cuando Esteban, un discípulo de Jesucristo también, que fue elegido por los discípulos para servir, vemos cómo ese hombre, Esteban, mientras predicaba, Pablo estaba ahí, y cuando matan a Esteban, Pablo asiente en su muerte, incluso a él le dan las ropas de Esteban, una vez ya asesinado. Estamos hablando de un perseguidor de la iglesia de alto calibre. No es cualquier persona, no es una persona que esté hablando mal de la iglesia, lo cual ya es grave, sino una persona que está matando a los discípulos de Jesucristo. Estamos hablando de aquella persona, Saulo. Y la palabra muestra, nos enseña que respirando amenazas y muerte, esa terminología, respirando aún amenazas y muerte, contra los discípulos del Señor. O sea, él estaba obstinado, enceguecido, para irse en contra de los discípulos del Señor. Y dice el versículo 3 que, yendo camino a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y aquí podemos hacer una pausa importante. Se dan cuenta que Saulo, con la gran preparación que tenía, un hombre culto, muy preparado, para la redundancia, un hombre muy preparado, judío de judíos, fariseo de fariseos, como él mismo dice, cuando escucha esta voz que le dice: ¿por qué me persigues?, él dice: ¿quién eres, Señor? Su primera pregunta fue: ¿quién eres, Señor?
no respondió, yo te persigo porque tú, él inmediatamente entiende y se postra y le llama y le dice, se postra, no es que lo diga literalmente, sino su actitud es de humillación. Dice, ¿quién eres? Señor. Ya lo reconoce como Señor. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para los que no saben a qué se refiere esta figura literaria, dar coces en contra del aguijón, se refiere a cuando los animales son punzados por aquel que los está llevando para que sigan adelante, para que cumplan alguna instrucción. Y el animal patea, da coces en contra de aquel aguijón que clava. Y le dice Jesús, dura cosa te de hacer esto. Porque así como el animal, por más que patee, el amo va a seguir punzando hasta que obedezca, así lo mismo estaba haciendo con Pablo. Él temblando, dice el versículo 6, y temeroso. Si hay algo que no caracteriza a Saulo de Tarso, es estar temblando y temeroso. Pero hoy, frente al Señor, en ese momento, estaba temblando y temeroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá, o sea, otra persona le iba a decir, otro le iba a decir lo que tenía que hacer, por medio del Señor, por supuesto, el Señor guiando todo esto. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, escuchaban cuando Jesús decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después cuando le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa de las cosas contra el aguijón. Y después Jesús le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que estaban con él escuchaban todo este mensaje, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, no de la historia anterior de Ananías y Zafira, este es otro Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, el mismo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Estamos hablando de Saulo, nuestro hermano Saulo, un discípulo de Jesucristo, el cual antes de tener un encuentro con el Señor perseguía a los cristianos y los mataba. Era un asesino, de cristianos, de discípulos del Señor. Pero el Señor le sale al encuentro. Y él, en vez de discutir neciamente, reconoce inmediatamente con quién está hablando y le dice: ¿quién eres, Señor? O sea, al decirle Señor, él ya entiende que es Señor, que es el Señor. Pero le dice: ¿quién eres? Porque no lo conoce. Sabía de Jesús, perseguía a todos los que hablaban de Jesús, los mataba, pero no lo conocía al Señor. Y luego de eso le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y nos vamos a quedar con esta reflexión, porque es importante que tengamos la actitud que en este caso tuvo Saulo, que al ser enfrentado por el Señor, no fue necio, no fue orgulloso, no fue obstinado, sino que inmediatamente dijo: ¿quién eres, Señor? Y luego dijo: ¿qué quieres que yo haga? Que nuestra actitud sea como la de nuestro hermano Saulo, el cual luego de todo este acontecimiento, él eh, le responde al Señor y le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás tú en esa actitud de decir: Señor, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos que después se bautizó. O sea, inmediatamente tomó decisiones. No se quedó ahí detenido. Dice el versículo 19, el 18, perdón, dice que recibe la vista y levantándose fue bautizado. O sea, estuvo 3 días sin vista. El Señor lo sanó por medio de Ananías. Se levanta y lo bautizan inmediatamente. Y luego, tomando aliento, recobra fuerza y se junta con los discípulos. No estaba solo, se junta con el cuerpo, con los discípulos. Y enseguida, dice el 20, son 3 cosas que hace inmediatamente: se bautiza, se congrega y predica a Cristo. Esos son los ejemplos que tenemos en la palabra. No nos demoremos en tomar decisiones. No estamos en tiempo de demorarnos para tomar decisiones. Si te han hablado de Dios, si te han hablado del Señor, es tiempo de recobrar la vista espiritualmente, abrir los ojos, bautizarse, congregarse y predicar a Cristo. Un fuerte abrazo.